Y extremadamente claro, Viviana Veloz le exige la renuncia de Mario Godoy y anuncia juicio político por presuntos vínculos con el crimen organizado. Mucha atención a esto, ecuatorianos, porque la asambleísta Viviana Veloz elevó el nivel de la fiscalización legislativa al exigir públicamente la renuncia inmediata de Mario Godoy a la presidencia del Consejo de la Judicatura, al considerar que su permanencia en el cargo resulta insostenible y profundamente dañina para la democracia ecuatoriana. En recientes declaraciones en Teleamazonas, la legisladora sostuvo que el país no enfrenta un simple escándalo administrativo ni una disputa política ordinaria, sino uno de los episodios más graves de posible captura del sistema judicial por redes vinculadas al narcotráfico. Vamos a ver. Nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana exigíamos incluso que el receso legislativo se suspenda y que además se lo reciba al señor Mario Godoy en un plazo de 48 horas, porque el país debe entender con absoluta claridad que el caso del señor Godoy no es un escándalo administrativo ni una disputa política, sino uno de los episodios más graves sobre la posible captura de la justicia por redes vinculadas al narcotráfico y que no estamos ante errores aislados, sino que estamos frente a un patrón de poder que intenta torcer sentencias, castigar jueces independientes y garantizar impunidad a estructuras criminales. Por eso insistíamos que sea llamado a comparecer con fines de ejercer el control político y la fiscalización en menos de 48 horas y no incluso, como señala el oficialismo, que debería ser con fines informativos, porque si se confirma, como todo indica, que desde el Consejo de la Judicatura se ha presionado a jueces para absolver a un narcotraficante internacional, estaríamos frente a una violación directa y deliberada del principio de independencia judicial. Y aún es más grave porque a esto se suma un elemento estructural que explica el comportamiento institucional de las investigaciones que revelan que el narcotraficante serbio fue cliente de la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, al igual que otros líderes del crimen organizado como Arias Fito, y esto configura un conflicto de interés intolerable, incompatible con cualquier estándar democrático. Por eso incluso el señor Mario Godoy debería renunciar a la presidencia del Consejo de la Judicatura, porque cuando el entorno familiar directo de quien está al frente del Consejo de la Judicatura mantiene posibles vínculos con estructuras criminales en sus defensas, la independencia judicial deja de ser garantía y se convierte en ficción, mito. Claro, ahora muchas voces piden eso, dicen que debería renunciar y otras que la Asamblea debería iniciar directamente un juicio político. Cuestionan una tibieza de la Asamblea. Primero el presidente de la Asamblea va a comparecer sin poner fecha. Ayer se decide por mayoría de 142 votos que venga y le dan 8 días de plazo. Yo no sé por qué esos 8 días cuando debió ser inmediatamente. ¿Por qué digamos, usted hace un detalle de todo lo que ha pasado con el presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no presentar un pedido de juicio político enseguida? Milton, desde mi curul, inmediatamente cuando el país se conmocionó, lo primero que hice es solicitarle al presidente de la Asamblea y formalizar esta solicitud de que el receso legislativo se suspenda, que se convoque a este ciudadano en menos de 24 horas, porque aquí hay responsabilidades políticas que no son accidentales. Por ejemplo, aquí si estas denuncias se confirman y existen las grabaciones, los testimonios y una investigación fiscal abierta que incluso esta apertura se dio también por la presión y la indignación ciudadana, el país debe saber que bajo la complacencia del Poder Ejecutivo, de la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se colocó al frente del Consejo de la Judicatura a una persona con gravísimos señalamientos. Y aquí no hubo ingenuidad, sino que existe un silencio cómplice, porque cuando el gobierno se presenta como el adalid anticorrupción, mientras dice que no se sientan a conversar o a dialogar con corruptos, lo cierto es que está conviviendo el Poder Ejecutivo con quien hoy tiene la justicia en entredicho y que podría estar operando incluso con los tentáculos del narcotráfico, y el país vive una crisis sin precedente en esta materia. Ahora bien, la Asamblea Nacional, coincido con usted, pero no generalicemos, porque la reacción tardía es del oficialismo y del presidente de la Asamblea, que convocó por la presión ciudadana, no porque tenía una convicción institucional. Él se negó a actuar con contundencia conforme la ley y la Constitución le permiten. Bien pudo el día de ayer haber convocado de forma presencial, aplicando lo que establece el artículo 12 y el 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, directamente al presidente del Consejo de la Judicatura e incluso convocar al doctor Carlos Serrano sobre estas graves denuncias
que ya son de conocimiento público. Entonces, negarse a convocarlo en 48 horas y mantener el receso parlamentario está enviando un mensaje inadmisible al país, que el oficialismo prefiere descansar antes que fiscalizar, incluso cuando la justicia está gravemente comprometida. Por eso aprovecho este espacio para anunciar al país que desde la bancada de la Revolución Ciudadana nosotros vamos a presentar una solicitud de enjuiciamiento político en contra del señor Mario Godoy, pero también esta solicitud se va a extender en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puesto que ellos desecharon e inobservaron tanto las impugnaciones como las alertas que se dieron en torno al señor Mario Godoy y también sobre cómo fue la elección de los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, porque es evidente que hubo presión política y se acomodaron a los tiempos del Poder Ejecutivo. Y es que la denuncia del asambleísta va más allá de la figura del presidente de la Judicatura y apunta a lo que describe como una complicidad estructural que involucra al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado. Veloz afirmó que el Poder Ejecutivo está conviviendo con quien tiene la justicia en entredicho, acusando al gobierno del presidente Daniel Noboa de guardar un silencio cómplice frente a hechos de extrema gravedad. Según la legisladora, mientras el gobierno se presenta discursivamente como un abanderado de la lucha anticorrupción, en la práctica sostiene la legítima a autoridades judiciales sobre las que pesan serias sospechas de operar bajo la influencia del narcotráfico. ¿Cuándo van a presentar la solicitud de juicio político? Nosotros estamos ya desde hace 2 días atrás armando la solicitud de enjuiciamiento político y la vamos a presentar, aunque la asamblea esté en receso, la vamos a presentar en estos días y lo que esperamos es que no exista bloqueo por parte del Consejo de Administración Legislativa y que la Comisión de Fiscalización, que se ha convertido en la Comisión de Archivo, tampoco lo deje de calificar como sucedió con el juicio del exministro de Salud, Jimmy Martin. El país merece transparencia, merece verdad, y estos hechos son escandalosos y en ninguna democracia y en ninguna república sana nadie puede admitir que quien está al frente de la judicatura esté señalado por tener posibles tentáculos con el narcotráfico. Primera terna sin el nombre del señor Mario Godoy. Por eso el doctor Swing, el presidente de la Corte, debe responderle al país y hasta el momento ha tenido también un silencio muy cómodo el por qué volvió a cambiar la terna para luego incluir al señor Mario Godoy. Estaba tercero dentro de esta lista de postulantes y luego fue trasladado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que demoró el concurso, que retrasó y lo tuvo prorrogado el señor Mario Godoy, y luego cuando existieron las denuncias, las alertas y las impugnaciones, lo que hizo el señor Andrés Fantoni en conjunto con los vocales que votaron a favor de esta elección fue desechar estas impugnaciones y decir que no había nada que alerte sobre esta posible designación o que podría también existir estos vínculos que hoy el país ya conoce y que un juez valiente se atrevió a denunciar. Entonces, desde allí nacen las sospechas sobre la designación del señor Mario Godoy, incluso por la terna que cambió el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, que le debe respuestas también al país. En conclusión, la postura de Viviana Veloz marca un punto de quiebre en la relación entre el legislativo y la función judicial. Al exigir la renuncia de Mario Godoy y anunciar el inicio de un juicio político, la Revolución Ciudadana busca canalizar la indignación ciudadana frente a la presunta infiltración del crimen organizado en las más altas instancias de la justicia. La acusación central sostiene que la independencia judicial se encuentra seriamente comprometida por conflictos de intereses y por la aparente permisividad del gobierno nacional. Los próximos días serán decisivos. La presentación formal del juicio político obligará a las bancadas legislativas y al Ejecutivo a definirse públicamente entre respaldar la permanencia de una autoridad severamente cuestionada o asumir la depuración de una institución clave para la seguridad y democracia del país. ¿Quieren que les diga algo? No va a pasar nada. No le van a dar paso porque simplemente la justicia está captada por las mafias. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias.
sin temor. Hechos Ecuador.